en el capítulo 119, en el versículo 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, es una palabra que verdaderamente nosotros nos satisface, nos alimenta y más que todo nos alumbra. Porque si dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cómo podemos considerar una lámpara, verdad? Que alumbra nuestro caminar, nuestro diario vivir, alumbra nuestro camino, es lumbrera, por cuanto nosotros, los hijos de Dios, no andamos en tinieblas. Humanamente, la luz física es buena, humanamente, la necesitamos todos. Pero está hablando de una luz divina, celestial, de una luz espiritual. Y con la luz espiritual, nosotros no andamos en tinieblas. Andamos con la luz de Cristo. Porque la luz en medio de las tinieblas resplandece, da claridad, ¿verdad? El cristiano, pues, donde quiere que vaya, es conocido por su temperamento, es conocido por sus obras, por su diario vivir y por sus testimonios. Es importante, amados hermanos, apreciar esta palabra de Dios, de que la Biblia nos dice, pues, que su palabra es lumbrera, es luz. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Dijo también el Señor: yo soy el agua, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Hay muchas frases tan importantes que es la palabra de Dios, la palabra viva, pura y eficaz, que es refrigerio para nuestros huesos. Cuando nosotros escuchamos o podemos enterarnos a través de las Escrituras de que el Señor Jesucristo vino a darnos ese alimento espiritual. Cuanto más el mundo necesitaba, vino el Señor a cubrir esas necesidades. La necesidad que había era una gran hambre. Y cuando hay hambre hay necesidad. Había hambre y sed, pero no sed de agua ni hambre de comida, sino de alimentarse verdaderamente de las cosas de Dios. Y en la venida del Señor Jesucristo vino a dar ese alimento espiritual. Podemos dar una vueltita ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 17. Cuando dice el Señor que Él no había venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por su palabra hubo salvación en la venida de Cristo. Porque por cierto, pues el Señor había venido por amor. Porque el mundo estaba a falta de amor. Estaban pasando tantas cosas. Había una crisis tremenda, como la estamos pasando ahora en estos tiempos. Ahora, la maldad se está multiplicando. Y por falta de amor, es que hay muchas muertes, muchas cosas que están aconteciendo, como en los tiempos pasados. Los tiempos pasados, pues,
había esas cosas antes de Cristo, pero para esto fue enviado el Señor a la tierra, para dar su palabra, palabra de vida, palabra de amor, palabra de paz, palabra que verdaderamente el hombre pueda recibirla y pueda entenderla, que solamente por medio de él pudo haber salvación y vida eterna. Porque antes de la venida de Cristo no había nada bueno. Lo que había era confusiones, que sí se decía pues que el Señor, el Mesías, iba a venir. Pero cuando Él vino, nadie lo recibió. Aún estaban confundidos los mismos que esperaban al Señor. Señor, ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor les decía, yo soy el que está hablando contigo. Yo soy. Esto le dijo a una mujer samaritana cuando entendió la palabra del Señor y le ofreció el agua de vida. Y ya no tendrás que sacar esa agua que yo te doy. Pues cuando esta mujer le entendió al Señor, corrió a comunicarle a su familia que había encontrado al Mesías. Entonces, ¿qué entendemos con esto? De que Cristo había venido verdaderamente a cubrir las necesidades que el mundo necesitaba tener. Amados hermanos, en estos tiempos que estas escrituras nos enteramos muchas cosas que nosotros verdaderamente seguimos necesitando, y escudriñando las escrituras, aquí encontramos nosotros las riquezas que tiene la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito. El propósito era de restaurar las vidas. Por eso que nosotros cuando entramos en el camino del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor, entramos en una etapa de restauración. ¿Cuántos estamos en esa etapa de restauración aquí en este momento? Amén. Denle un aplauso al que vive. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros entramos en esta etapa de restauración, es a través del conocimiento en Cristo. Porque ningún enfermo puede restaurarse solo si no hay quien lo restaure. Un enfermo, un paciente necesita restauración por alguien que lo pueda ayudar. Porque solo puede fracasar. Hay diferentes maneras de restauración, tanto humanamente como espiritualmente. Y nosotros humanamente pues necesitamos restauración aún, así sea que tenga dinero o no lo tenga, pero necesita a alguien que lo restaure. Y en el camino de Dios, el que nos restaura es la palabra del Señor. Amén. Porque usted, entre más se entera de las cosas, entre más usted escudriña las escrituras, pues usted se está restaurando. Usted se está alimentando. Usted se está fortaleciendo. Usted está creciendo. Usted está poniéndose en pleno conocimiento de lo que a usted le ha faltado, de esos vacíos que hemos tenido, digamos así, porque todos procedemos de esos tiempos antiguos y que necesitamos llenar algo poco a poco de ese vacío que tenemos, ir llenándonos del conocimiento de la palabra del Señor. Hay una alabanza que dice, ese vacío me la llenó Jesucristo, ¿verdad?
Y ese vacío, verdaderamente, Cristo lo vino a llenar. Ese vacío lo llenó Cristo en nuestro conocimiento que no teníamos. Pero ahora con Cristo nosotros tenemos ya no es un vacío, ya no. Tenemos ya a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, por cuanto Él lo llenó todo, alabado sea el Señor. Esto es, amados hermanos y amigos, que el conocimiento en la palabra de Dios, pues es tan importante, buscar a Cristo. Y yo creo que en esta noche aquí, los que estamos aquí por un propósito, para saber más de qué manera el Señor nos ha llamado. Porque nosotros somos llamados por Cristo. No es que nosotros llamamos a Dios, no. Él nos llamó. Él nos ha buscado. Porque nosotros estábamos perdidos, estábamos dispersos. Y poco a poco, esos dispersos, esos perdidos, pues hemos llegado al conocimiento de Cristo. Pero no porque nosotros los hemos buscado al Señor. Él vino a este mundo, dice la Biblia en el libro de San Juan. Ahí en el libro de San Juan, usted está leyendo en el capítulo 3, versículo 16. Amén. Y también nos dice, pues que por amor vino a este mundo, para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para darnos una vida eterna, porque la vida que tenemos es una vida temporal. Nacemos, crecemos, producimos y morimos. Esa es la etapa del hombre en la tierra. Todo ser viviente en la tierra tiene esos momentos. Pero después de esto viene lo que vino el Señor a ofrecer, con hechos y no con palabras. Con hechos y no con palabras. ¿Por qué esto? Por cuanto Él dio a vista de todo, de lo que vieron, que Lázaro fue resucitado después de estar muerto. Y así como Lázaro resucitó después de estar 4 días bajo tierra, pues es la oportunidad de lo que vivimos en Cristo, también resucitaremos un día. Eso fue una señal de vida, que aunque Lázaro después volvió a morir, pero fue una señal para que el mundo vea de que Dios tiene poder para levantar aún a los que están muertos. Y si nosotros creemos verdaderamente que la vida procede de Dios, pues ese es Cristo. Por eso vino el Señor, para demostrar que en Él está la vida. Él es el dador de la vida. Él es todo en la vida. Él es el que lo hizo todo. Entonces, no hay duda, porque una vez más, el Señor fue muerto y crucificado en la tierra, ¿verdad? En la tierra en la que vino. Yo digo aquí en la tierra porque el mundo es uno solo. Que aunque fue en Jerusalén, a donde había una generación que Dios amó desde el principio. Esa generación que se fue llamada hijos de Dios. Los verdaderos creyentes estaban allá, a donde la Biblia siempre habla de Abraham, el que tuvo fe en Dios. Y también se dice ahora que de esa descendencia de Abraham, de la fe que tuvo, viene la fe que tiene usted en esta noche aquí. Y que también se dice que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas de bendición que nosotros tenemos que coger. Cuando yo le hablaba de la vida
que después cuando el Señor pues lo mataron, digamos así, porque hubo muertes, la Biblia dice que lo mataron y también lo sepultaron, también para dar señales de que verdaderamente la vida era eterna en Dios. Y esa eternidad pues la tiene Dios. Y el mismo Dios en la tierra vino a morir en la figura de Cristo, para demostrar que la vida la tiene Él. Porque Jesucristo, Él mismo dice, yo y el Padre somos uno. Y si dice así la Biblia, entonces está diciendo que Dios estuvo con Cristo en la tierra. Y mataron a Dios. Pero la vida, como Él es vida y vida eterna, salió nuevamente a la luz. Por eso se dice que Cristo resucitó. Y todos los que lo vieron, pues estuvieron convencidos que verdaderamente Cristo había resucitado. Y si Cristo resucitó, pues los creyentes en Cristo debemos de creer y tener fe que con Cristo nosotros hemos obtenido la vida eterna. Nosotros un día, después de esta vida, morimos o dormimos, como dice la palabra, vamos a tener esa nueva vida en Cristo, alabado sea el Señor. La nueva vida en Cristo la tenemos asegurada, pero en los caminos del Señor, en los caminos de Dios. Siempre tendremos que afirmarnos y andar nuestros pasos en dirección del camino que dejó Cristo en la tierra. Ese camino es Cristo el Señor. Amén. Pues en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 26, 6:26, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él. Y cuando habla esto de los caminos, verdaderamente que hay muchísimos caminos. Hay muchos caminos en el mundo. Hay caminos de perdición, ¿verdad? Como todo hombre o mujer en la vida, quizás lo que vemos aquí, hemos andado por ciertos caminos, pero sin el conocimiento del verdadero camino. Hay muchos caminos que son también muchos dioses. Y el mundo sigue esos caminos de muchos dioses, muchas idolatrías. Pero la Biblia recomienda que pregunte, si no sabe y quiere saber cuál es el camino que tiene que seguir. Ahí dice en el libro de Jeremías, pregunta cuál es el buen camino y andar por él. 6:16. Pregunta cuál es el buen camino y anda por él. Y ese camino es Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, confirmando esa palabra que decía el profeta Jeremías en tiempos antiguos. Cuando vemos esta palabra que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, verdaderamente que Cristo era el verdadero camino, la verdadera vida, y en quien tenemos nosotros que creer de que Él es el único en que podía hacer algo por nosotros, y algo muy grande, darnos la vida eterna que no
la teníamos nosotros. No la teníamos por fe, en esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús la tenemos. Yo creo que los que estamos aquí en esta noche tenemos esa fe de que un día vamos nosotros a ser levantados del polvo de la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos que vivir por la fe, amados hermanos. No dejarnos confundir por nada. Solamente establecernos firme con la palabra del Señor. Si el Señor dice pues que es la vida, pues creamos, sigamos con esa fe, que esa vida la tenemos nosotros asegurada con Cristo Jesús, ¿verdad? La tenemos asegurada. Pues no desperdiciemos esa fe tan grande. No dudemos de que así lo dijo el Señor, pues Él lo dijo porque verdaderamente Él es la vida. Él es la resurrección y la vida eterna, vida en abundancia. Amados hermanos queridos, sigamos en esta fe. Cuando las Escrituras, nosotros nos podemos enterar de muchas cosas, muchos beneficios que nos da las Escrituras, amados hermanos. Pues esto es maravilloso por cuanto nosotros nos enteramos por su palabra. Cuando dice las Escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 8, usted lee el libro de Romanos en el capítulo 8, a donde dice que todas las cosas que nos acontezcan nos ayudan a bien. Y usted diría, pues, ¿cómo todas las cosas? Pero, y si me pasa algo, me hacen daño, sería bien que me ayudan. Quizás, pues, me quiebra un hueso y me quedo inválido, pero me ayudarían a bien estas cosas. Humanamente lo sufrimos, pero no dejemos de creer que aunque nos falta algo en nuestra vida, no nos va a ayudar a bien. En la fe y la esperanza en Dios. Es porque en esta vida hay muchas necesidades humanamente. Es que las hay en este mundo. Hay muchas necesidades. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos del agua, la comida. Necesitamos el dinero. Necesitamos. Pero en lo espiritual tenemos todo. Es otra dimensión de vida. Por esto vino el Señor aquí a este mundo. Para darnos una esperanza de que si sufrimos como sufrió Cristo, porque Cristo vino y sufrió como todos nosotros. Se dice que tuvo hambre, que tuvo sed y que fue tentado por el diablo. Y que fue llevado, fue tentado por el diablo y fue acusándolo al Señor de que si verdaderamente era hijo de Dios, que lo demuestre. Y nosotros esos vituperios los llevamos y tenemos que ser cuidadosos, amados hermanos, porque el enemigo anda queriendo destruir la obra redentora de Dios. La obra redentora de Dios es usted, es la iglesia, somos nosotros. Anda atrás insinuando las cosas, amados hermanos, que nos pone muchas veces encrucijadas para que nosotros podamos fallar, podamos hacer algo malo, pero tenemos que afirmarnos en la fe en el Señor, porque ya sabemos, estamos advertidos, el Señor lo dijo, que nos cuidemos de todas las cosas y que observemos lo bueno y que cojamos los buenos y los malos rechacemos.
que aunque todas las cosas, como dice Romanos, las cosas nos ayudan a bien, pero Pablo dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas nos convienen. Es ahí cuando nosotros tenemos que observar que hay cosas que parecen ser buenas, pero verdaderamente no las podemos aceptar por cuanto no nos conviene. Hay que coger la parte buena y desechar lo malo. Entonces, hay que seguir adelante, siempre escudriñando lo que el Señor Jesucristo nos dice. Miremos una partecita aquí en el libro de Santiago, en Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a ver. Vamos a ver Efesios. Efesios 6, versículo 10. Ahí dice la armadura de Dios. Amén, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, Él pensaba que era tan fácil como el primer hombre que tuvo en la tierra, que fue Adán, y fue tan fácil para él engañarlo. Él pensaba que iba a hacer lo mismo, porque cuando él hizo estas cosas, engañó a Adán, él usurpó el reino de Dios que estaba en la tierra. Él cogió eso, lo usurpó. Ahí fue cuando cayó en pecado el mundo, y de la cual heredamos eso nosotros en la carne. Él pensó que el Señor iba a hacer lo mismo como hizo con Adán, que aunque él lo conocía, pero el Señor lo reprendió y no pudo conseguir lo que él quiso. Que el reino terrenal estaba en las manos del enemigo. Por cierto que sí, estaba en las manos del enemigo. Pero para eso vino el Señor, para hacer un rescate a un pueblo que fue engañado, que fue usurpada las almas que no le pertenecían a él. Y el Señor vino a rescatar a un pueblo porque se había perdido. Esa moneda perdida, ese tesoro perdido que estaba, lo vino a rescatar. Porque por cierto el Señor lo había establecido en la tierra. Pero hubo ese rescate. Hubo ese rescate y fue pagado con sangre, un valor que verdaderamente no hay cifras para descifrar el valor que el Señor pagó por usted y por nosotros. Él pagó un precio por ese rescate, dando su vida. Aquí dice que tenemos que vestirnos. Por lo demás, hermanos míos, estableceos en el Señor. Cuando dice establecerse en el Señor, quiere decir la palabra establecerse, firmeza. Estar establecidos. No movernos de la fe en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestras fuerzas en el camino de Dios
no son nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas desmayarían. Nuestros años no nos dan humanamente para seguir con fuerza toda la vida. Pero nuestras fuerzas vienen de Dios. Alabado sea mi Señor. Y tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, como vemos en el versículo 11. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es toda la armadura de Dios? Nosotros, lo que escudriñamos las Escrituras y lo que podemos entender de que la armadura de Dios verdaderamente es la fe, una fe genuina, una fe que no tiene límites, que solamente nos establecemos en la fe, que con Cristo lo tenemos todo, alabado sea el Señor. Y si con Cristo lo tenemos todo, pues es que nos estamos estableciendo y nos estamos armando para que nada nos haga daño, para que nada nos pueda hacer dudar de las cosas de Dios. Nada nos puede separar de las promesas que hizo el Señor. Nadie nos puede arrebatar los regalos de Dios. Siempre estar con la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Alabado sea Cristo. Contra esas cosas, amados hermanos. Y tenemos que estar armados. Armados, pero ¿con qué? Con esa arma poderosa que es su palabra. Y siempre encomendándonos a Dios, donde quiera que usted vaya a poner sus pies, lleve esa armadura. Señor, voy a salir. Que tu palabra sea esa lumbrera. Que tu palabra sea mi guía. Que esta palabra de fe que tengo me lleve y me traiga así como voy. Alabado sea Cristo. Dicen las Escrituras, aquí mismo, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Se da cuenta? Porque no todos los días pueden ser favorables, no, hay días que pueden ser malos. La Biblia dice en el día malo, pero también hay un día que puede ser malo que cause molestia. Porque que aunque estemos en el camino de Dios, hay momentos que nos encontramos con tropiezos, con problemas, amados hermanos. Y podemos considerar ese momento como día malo que me tocó. Cuando un hermano lo llama, le dice, ¿cómo amaneciste, hermano? Bien, gracias a Dios, bendecido. Otro hermano dice, hermano, la verdad es que estoy triste. ¿Por qué? Porque me falleció mi papá, mi hijo, mi hermano. Hay un día no agradable. Pero tenemos que estar armados con la fe en el Señor. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, sabiéndolas llevar para el bien. Amén. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuevamente nos anuncia la palabra la firmeza que tenemos que tener. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, con la palabra del Señor. Porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Y vestidos con la coraza de justicia. Miren, la coraza de justicia. La coraza de justicia es la fe porque tenemos que tener nosotros. Fortalecidos siempre el Señor, orando siempre a Dios, poniendo en oración pues nuestras vidas, porque lo que primero que tenemos que ser nosotros como cristianos
es decirle, Señor, aquí estoy hoy día. Gracias por este día, pues, que me has dado, Señor. Y gracias por este día que acaba de terminar. Y si tú vienes, Señor, como dice tu palabra, al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, y estoy dormido, Señor, pues despiértame. Despiértame y llévame contigo. Con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Esto es importante. Imagínense que dice que el Evangelio es como calzado para nuestros pies. ¿Por qué? Porque su palabra es las vestiduras, pues, de la cabeza hasta los pies. Es la vestidura, la armadura de Dios, que tenemos que estar protegidos con toda la palabra del Señor. Y si nosotros nos protegemos, pues no habrá mal que nos pueda hacer daño. No darle lugar al mal, ni tampoco huirle al mal. Hay que enfrentarlo, pero con la palabra, armados. Amén. Porque si no estamos armados, ¿cómo nos podemos defender si el enemigo se nos viene encima? Por eso que cuando Satanás tentó al Señor, le dice, lánzate hacia abajo y vendrán ángeles y te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. Y ellos te van a sostener. Lánzate si eres hijo de Dios. Y así mismo nosotros los cristianos, una vez una mujer me dice, ustedes los evangélicos deben de tener un cementerio aparte. Pero yo veo que ustedes también vienen al cementerio donde todo el mundo va. Y dice la palabra de Dios que Él fue crucificado en medio de los impíos, de los ladrones que estaban allí. Él vino a morir humildemente como cualquiera de nosotros. Las cosas de Dios tenemos que llevarlas con humildad. Con humildad, pero vestidos, protegidos con la coraza de la justicia. Alabado sea mi Señor. El Señor murió no desprotegido. No murió desprotegido ni abandonado, sino que Él murió fue por nosotros, para que nosotros no suframos las consecuencias que Él sufrió. Si sufrimos ahora por algo y morimos por algo de maldad que hay en este mundo, con la fe y la esperanza en el Señor, nosotros, amados hermanos, tenemos la bendición de Dios de alcanzar su misericordia. Bendito sea su palabra. Vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe. La fe es algo que no se debe de perder en el cristiano. Muchas veces nos levantamos y decimos, pues, en nuestro trabajo, quizás con dudas, bueno, voy a trabajar, ojalá que me vaya bien este día. Una vez yo iba de viaje, venía para acá, hace algún tiempo ya, y venía un hombre al lado mío, compañero de viaje, con un cartón, y le digo, amigo, le digo, ¿usted también se dirige para donde yo voy a Santo Domingo? No, me dice, aquí nomás, a Yaguachi nomás voy. Y llevo una mercancía ahí, voy a ver si es que vendo algo. Le digo yo, póngale fe y diga, de lo que yo llevo, Señor, todo lo va a vender, todo lo voy a vender y me va a hacer falta. Y me queda viendo. Y me dice, usted es evangélico. Porque le dije esa palabra. Le digo, por la misericordia de Dios, sí.
Yo se lo digo así porque debe de ser lo que usted lleva. Desde que sale de su casa tiene que convertirse a Dios y decirle: Señor, lo que yo llevo hoy día, tú me lo vas a hacer vender todo. Y me declaró su vida ese momento. Había dejado la fe. Yo era un anciano de la iglesia, casi era pastor de la iglesia, porque era el segundo después del pastor, dice. Yo era ese hombre, dice, y te doy gracias por esa palabra, hermano, dice. Y yo creo que esta palabra me está haciendo falta. Yo la había dejado. Había perdido la fe. Se había desprotegido. Ya había dejado la coraza, el apresto, el calzado de la fe. Cuando se pierde esas cosas, el hombre se debilita. La mujer se debilita. No tiene fuerzas. No sabe qué hacer muchas veces. Y aquí las Escrituras en esta noche nos está fortaleciendo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Dice: vestidos los pies con el apresto del Evangelio, la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas cosas están en la armadura. En la armadura, cuando nosotros estamos armados, tenemos todas estas cosas, amados hermanos. Tenemos la espada. Tan solo con la fe estamos fortalecidos. Y la espada es la palabra de Dios. Que usted, cuando pone la espada, está poniendo la palabra en el corazón. Y cuando la palabra del corazón, la espada, que llega a la palabra de Dios, hace efecto. Y cuando el hombre o la mujer la recibe, entiende que verdaderamente hay un vacío y que eso lo ha llenado. Cuando el hombre y la mujer le ha faltado estas cosas, se llena ese vacío. Ese vacío es Jesucristo, alabado sea el Señor. Porque Cristo llena el vacío. Él ha llenado el vacío en nuestras vidas. Porque nada teníamos. Y si nada teníamos, nada podíamos dar. Pero gracias a Dios, Él llenó ese vacío. Y esta palabra que estamos leyendo bíblicamente nos sigue diciendo aquí: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, amados hermanos. O sea, todos los días. Hay predicadores que dicen que ellos oran muchísimo, horas tras de horas tras de horas. Yo no digo que no se debe orar así, y ni tampoco les digo porque se pasen orando todo el día. Sea que usted ore poco o ore bastante, pero ore con fe, alabado sea el Señor. Ore con fe. Si ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, alabado sea el Señor. El asunto es orar y pedirle a Dios, porque en eso está también la fortaleza del Señor. La oración es tan importante. Cuando aquí pues la palabra del Señor nos llama a que nos fortalezcamos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Es también con la oración. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice el Señor. Alabado sea Cristo. Con las armaduras que nos da el Señor.
Alabado sea el Señor. Esta es, amados benditos Señor, cuando el Señor Jesucristo nos insta con su palabra que sigamos siempre fortalecidos con la fe en el Señor, con la esperanza viva que es su palabra. Vamos a ver un ratito en el libro de Santiago. Vamos a ver por último, ya vamos a terminar. El libro de Santiago. Esta es una Biblia nueva que está aquí, pero que no está a diestra todavía, que es que está la... A ver, léame el libro de Santiago ahí en el capítulo 5. Un hermano que me lea ahí. En el versículo 7, por favor. Santiago, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? Alabado sea Cristo. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia con la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, si la recomienda. Amén. Mire, qué preciosa palabra, ¿no? Qué preciosa palabra. Aguardando con paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que esa fe que ha llenado todas nuestras vidas, la perseveremos con una gran esperanza. Porque de venir Cristo viene, porque viene. No dudar. Dice, bueno, yo ya estoy viejo, ya tengo muchos años en el Evangelio y Cristo no ha venido. Pero así como siembra una planta y usted la siembra con fe, esperando que un día va a producir y va a dar frutos y usted va a alimentarse de esos frutos. Así como el labrador siembra, esperando el precioso fruto de la tierra. Así es la fe en Cristo. Si nos fortalecemos, amados hermanos, en la fe y en esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esperar en Dios, que aunque las cosas vengan adversas para nosotros, muchas cosas vienen que no son convenientes aceptarlas en la vida, pero tenemos que soportarlas y tenemos que sobrellevarlas, pero dejarles las cosas a Dios, que Él las resuelva. Nosotros no las vamos a poder resolver humanamente. Dejémosle las cosas a Dios. Muchas veces aún en la familia puede haber circunstancias de que nosotros podemos a veces perder la cabeza, pero dejémosle las cosas a Dios. Dejémosle las cosas al Señor. Un hermano evangélico le asesinaron a su hija hace pocos meses nomás. Fuimos al velorio porque era hermano de la fe. El hermano lloraba, decía, hermanos, verdaderamente yo he orado por mis hijos. Qué padre que no ora por sus hijos. Y he orado sin cesar por mis hijos. Lloraba el hermano. Y mire lo que me pasa, hermano. Me mataron a mi hija, la única hija que tengo. Me le arrebataron la vida. Y tanto que oraba por mi hija, por mis hijos. Y sufro estas consecuencias. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Que aunque pasan esas cosas, amados hermanos, tenemos que mantener la calma. Porque todo el control lo tiene Dios, nuestras vidas. Si ya oró por sus hijos, pues ya lo puso en las manos de Él.
Ya no es su culpa si le ha pasado algo. Ya no es su problema. Dios vino a dar su palabra para el que lo oyó y el que no la oyó. Y el que la oyó la aceptó y vivió esa palabra. Y el que la oyó la despreció, ya no es culpa del Señor. Cuando un padre habla, le da un consejo a sus hijos, se los da con amor, diciéndole todas las cosas que le ayudan a bien y las que la llevan a mal. Pero ya se lo dijo. Y ya no es culpa del padre, no es culpa de la madre. Es la culpa de ellos. Su sangre irá por ellos mismos. Ya el padre no tiene culpa. Eso fue lo que dijo el Señor. Y que dijeron los profetas antes de Cristo. Y Cristo la vino a confirmar. Por eso Pablo nos recomienda en esta noche que nos fortalezcamos en el Señor y que nos vistamos con las armaduras necesarias, que es su palabra, y sigamos con esa coraza y con ese yelmo que es, y ese apresto que es el evangelio de la palabra del Señor, su bendita y santa palabra. Sigamos hacia adelante, fortalecidos en el Señor, basados a esta bendita palabra, palabra de vida eterna, palabra de amor, de paz, de misericordia, y más que todo, tenemos la promesa que hizo el Señor, que esa promesa que hizo Él, vamos a recibirla como una corona, coronando a los creyentes por su palabra y por la fe que hemos tenido, que un día vamos a estar en el reino de los cielos, que todos los gastos Él ya los hizo, alabado el Señor. Usted tiene ese pasaporte ya pagado con el Señor. Él lo pagó con sangre para que nosotros creamos que Él murió por todos nosotros y que tenemos que recibir ese premio, ese galardón muy grande, siempre y cuando caminando en las huellas de Cristo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Eso. Aleluya. Sin ninguna duda que la palabra de Dios es muy preciosa. Amén. Y nos gozamos y nos alegramos en Él, porque tenemos por medio de Jesucristo esta esperanza. Amén. Le damos gracias a Dios en esta noche, a todos nuestros hermanos que están en esta casa de oración, y también a nuestros hermanos que nos están mirando desde sus hogares a través de nuestro canal de Facebook. Entonces, un abrazo fraternal a nuestros hermanos, que Dios los bendiga. En esta noche será con ustedes hasta una próxima oportunidad.